En Propuesta Semanal es muy grato recibirlo por primera ocasión, porque estuvo en el Telematutino 11, al general retirado Miguel Ángel Cordero. Usted dirá, bueno, Miguel, general retirado, es analista en geopolítica, pero es contador, es psicólogo, es comunicador y es un hombre que en momentos como este es buscado por los programas, es buscado por paneles, porque justamente el momento es de geopolítica. Miguel Ángel, muy agradecido de que haya aceptado la invitación. Gracias, por segunda vez. Gracias por esta invitación en esto, lo que es la propuesta semanal, donde hay tantas propuestas que vamos a ver cómo camina el mundo. Exactamente. Primero son las tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Gracias. Y que brindamos con los amables televidentes. Vamos a comenzar desde atrás, porque lógicamente la gente quiere entender el tema de la guerra y el precio del petróleo y la gasolina que subió. Pero yo vi una exposición tuya muy interesante porque va a la raíz. Es decir, Trump dijo que no iba a meter a los Estados Unidos en guerra. Eso se lo compraron. Fue crítico con lo que pasó en Afganistán, con lo que pasó en Irak. Pero de repente Trump se ha metido en una guerra de mayor envergadura. ¿Cómo cuadra eso? Y cómo cuadra también con la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces, el patio trasero siempre fue olvidado, pero parece que el patio trasero adquiere relevancia. Entonces, yo quiero que tú te metas en la mente de Trump y nos digas qué pasó ahí. Fíjate, el mundo como que vivíamos anteriormente ya no vuelve. No vamos a volver. Trump fue una disrupción. Vamos a hablar, yo le digo el fenómeno Trump. El fenómeno Trump hay que hablar en el ámbito de las relaciones internacionales. Un antes y un después de Trump. Trump en su nueva versión 2.0, porque en su primer periodo él fue a conocer, pero en su segundo periodo ya él fue a transformar. No tuvo esa fortaleza en su primer periodo y podemos notar que vivía cambiando a sus funcionarios. Ya hoy día no está realizando esos cambios tan rutinarios porque llegó con un gabinete ya preelaborado que sabían hacia dónde iban con él. Podríamos decir que Trump ha matizado una nueva era en el ámbito de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene la inquietud y debemos recordar que después la COVID-19 destapó lo que llamamos una caja de Pandora. En ese proceso, donde estaba el primer periodo de Donald Trump, se dio cuenta que Estados Unidos estaba dependiendo demasiado de China. Una dependencia abismal, sobre todo en las cadenas de suministro. Y cuando pidió a China, necesito mascarilla, necesito ventiladores, China le dijo, no hay. Dijo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Porque en 1973 se acordó que China iba a ser la fábrica del mundo y que Estados Unidos iba a ser la policía global. Donald Trump en su segundo periodo dice, se acabó lo de policía global, Estados Unidos. Ahora nosotros tenemos que reconstruir, hacer de nuevo América grande como la primera vez, y es ahí donde retoma la idea de lo que es el colorario Roosevelt de 1904, que está amparado en lo que es la doctrina Monroe de 1823. ¿Te refieres a Teddy Roosevelt? Porque la gente que reconoce a Franklin Delano, el hombre que resolvió la gran depresión. Teodoro Roosevelt, en 1904, parió la doctrina Roosevelt, donde Roosevelt decía, hay que tener en mano la diplomacia, pero en otra hay que tener el garrote. Entonces, en el 2025, en noviembre del 2025, Donald Trump da a la luz lo que es la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Seguridad, donde matiza la importancia
que tienen Latinoamérica para los Estados Unidos. Viene a retomar lo que es el colorario Roosevelt, fundamentado en lo que es la doctrina Monroe. Y nos preguntamos, pero Trump ha intervenido prácticamente en todo lo que se llama la evolución de los sistemas políticos en Latinoamérica. Sí, eso es cierto. Y vemos por ello lo que pasó en Argentina, que cuando Milei estaba a punto de perder el Congreso, intervino rápidamente y a través de un préstamo swap, allá en el Departamento de Tesoro, pues resolvió su dilema y obtuvo una ganancia de causa a nivel de lo que es el Congreso de Argentina. Pero no solo eso, vemos lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Chile. Donde quiera Estados Unidos ha tenido incidencia en los procesos electorales. Venezuela, la extracción vertical a través de una operación nocturna en Venezuela. Pero estamos viendo lo que está sucediendo en Cuba y el próximo escenario será Nicaragua. Pero en el caso del Medio Oriente nos preguntamos, ¿por qué Medio Oriente? ¿Será cierto, como dicen algunos comentaristas, que Israel lo indujo y lo presionó y lo impulsó? No, no, no. Vamos a estar claros. Como dijo el renunciante de contraterrorismo, que fue la presión del lobby israelí. Joel Ken, el exdirector de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, un muchacho joven de 47 años, pero que no entrampaba en el sistema prácticamente de lo que es el sistema de seguridad nacional, y ya había tenido ciertas diferencias dentro del sistema. Y solo le quedaba renunciar. Y por eso Trump dice, celebro, porque lo tienen pautado como un héroe nacional. Su mujer fue víctima de un ataque de terrorismo. Y ahí, por ejemplo, nos vamos al pensamiento de Elías Canetti. Elías Canetti, un gran analista, sociólogo, que nació en 1905 y murió en 1994, que produjo una gran obra en 1960, Masa y Poder. Elías Canetti analiza lo que es la sociedad y el individuo y lo ve desde una perspectiva patológica, psicológica, y dice, estamos viviendo en una sociedad enferma, donde el individuo, producto de un trauma pasado, se concentra y lo vive y lo revive, aún en las posiciones donde tiene una incidencia en lo que se llama el Estado. Eso le ha pasado a este muchacho, a George Ken, y podríamos decir, habla Canetti sobre que tenemos y vivimos en una sociedad patologizada, una sociedad que es víctima de un proceso social que se está viviendo, producto de un esquema de violencia. Eso se está viendo en estos momentos. Y dice, el gran temor del hombre es ser tocado por algo desconocido. La guerra es algo desconocido para algunos estados, pero ¿es algo desconocido para Israel? No. ¿Es algo desconocido para Estados Unidos? No. ¿Es algo desconocido para Irán, que tiene sus tentáculos en todos los lugares? No. Entonces, ¿por qué decide Donald Trump incursionar en Irán? Por lo siguiente. Hay un individuo que fue capturado en el 2024 llamado Frias Merchant. Frias Merchant, si nos damos cuenta de algo, es supuestamente de origen pakistaní, pero el Frias no es pakistaní, debe ser Mohammed Merchant. ¿Cómo entró a los Estados Unidos? Con un pasaporte venezolano. La incidencia que tienen estos individuos que son terroristas, y ya estaba fichado por terrorismo. Y la gran pregunta, ¿cómo logró entrar? Entró en el periodo de Joe Biden. Que se determinó, ese joven fue recientemente condenado a cadena perpetua. Recibió instrucciones de Khamenei para asesinar a Donald Trump, a Joe Biden y a Nikki Haley, que era una presunta candidata a vicepresidenta con Donald Trump, pero
cómo se le sorprendió a este individuo tratando de reclutar individuos que fueran sicarios y se topó con agentes encubiertos. Y la policía de Nueva York pues lo atrapó y ese muchacho cantó y dijo todo lo que estaba sucediendo. Es decir que, perdón, Miguel Ángel, Irán sí representaba un peligro para los Estados Unidos. Totalmente. Ya el ayatollah Jamenei había atentado contra la vida de Donald Trump a través de este miembro agente de la Guardia Revolucionaria iraní, Melchen, y eso fue determinado en Estados Unidos. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos determinaron esto. Es decir, era una deuda, la muerte de Jamenei era una deuda que tenía pendiente con Donald Trump. Ya pudimos ver que a Donald Trump se le hicieron como 3 atentados. ¿Quién estaba detrás de esto? Esa es la clave del asunto. Ahora, y Israel sí peligraba la existencia de Israel, no, porque se plantearon la destrucción del Estado de Israel. Después de la Revolución Islámica de 1979, el colorario de los ayatolás fue muerte a Israel y a los Estados Unidos. Por eso vemos precisamente la toma de la Embajada de los Estados Unidos por una cantidad inmensurable de días. Eso casi le costó la presidencia, la reelección a Carter. A Carter. Entonces vemos ahora mismo un escenario que todo el mundo cuestiona, que Donald Trump no tiene plan, que no tiene estrategia, señores. La guerra es un ser viviente, hay que reconocer. La guerra, sabemos cómo comienza, dónde comienza, por qué comienza, pero no sabemos cuándo termina, ni cómo termina. Lo que se pudo haber iniciado con una intención, con un objetivo de llegar a negociaciones, porque la guerra no es más que la continuación de la diplomacia, pero por otros medios violentos, hay que estar consciente de esto. Lo que pudo haber comenzado como una forma de llegar a acuerdos, ¿para qué? Para frenar un programa nuclear, para frenar un programa misilístico que, como vemos, está muy avanzado. Misiles con capacidad de más 9, de más 10, y no se sabe cuánta más. ¿De dónde viene todo esto? Porque el presupuesto de Irán, un 40% va dedicado a lo que es la Guardia Revolucionaria, para el programa de defensa, entre comillas, defensa, pero para el programa militar, y ese programa militar conlleva incursión foráneas en otros estados, como lo es el caso de Irak, en Venezuela y en toda Latinoamérica. Tienen un personal entrenando y gestionando cambios de sistema que le vayan a favorecer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos visualizando un mundo envuelto en llamas en lo que es el Medio Oriente, y algo paradójico, Ramón, te voy a decir, lo que no pudo lograr Putin con el conflicto de Ucrania, porque la invasión a Ucrania fue supuestamente buscando un acuerdo para reducir lo que es la capacidad de la OTAN, para que la OTAN no incursionara en lo que es Europa del Este, incluyendo a Ucrania, dentro de ese grupo. Pero la invasión a Ucrania conllevó que tanto Suecia como Finlandia se sumaran a la OTAN. Claro. Pero en el caso de Irán estamos viendo y visualizando una OTAN fraccionada ahora, fragmentada, incapacitada, y es posible que se vaya Estados Unidos de la OTAN, es probable. ¿Por qué? Porque ante este conflicto de Irán, donde por ese golfo, ese estrecho de Hormuz, pasa lo que es el 20% del petróleo mundial, pero la gente solo habla del petróleo. Por ahí pasan fertilizantes, pasan asuntos materiales, materias primas para los medicamentos, que ahora mismo la India tiene que estar sangrando por esa vía, que es de donde es la gran empresaria del ámbito de lo que es la materia prima de los medicamentos. Entonces, ahí nosotros visualizamos que la solicitud que hace Donald Trump, tanto a Europa como a la OTAN, para que no que ayuden a Estados Unidos, para que
ese estrecho de Hormuz, donde las aguas son internacionales, garanticen el paso de las naves marítimas como una forma de que el comercio internacional no se vaya a interrumpir. No es una ayuda a Estados Unidos. Tanto la OTAN como algunos países de la Unión Europea han dicho no, no vamos a intervenir. Esta no es nuestra guerra, pero ustedes están siendo perjudicados porque todo lo que pasa por Hormuz va a Europa, al Asia sobre todo, donde Japón, que también se negó a colaborar, y Corea del Sur, pero a China sobre todo. China por el estrecho de Hormuz recibe una gran cantidad de petróleo y otros elementos más para lo que se llama su industria. Ahora mismo China, por ejemplo, el 90% del petróleo que produce Irán, un 80% de ese petróleo va dirigido a China. Y vamos a ver ahí en ese contexto de dónde sale ese petróleo. De la isla de Kar, una isla, un pequeño espacio territorial de 22 kilómetros cuadrados, que tiene una distancia entre el Greenland, los bordes, con Irán de unos 30 kilómetros. Ese es un nodo logístico, petrolero, donde ya fue atacado. Ya fue atacado. Fue atacado. Aunque no las facilidades petroleras. No, solamente sus oleoductos gasísticos. Fue atacado lo que es South Park. ¿Pero qué representa South Park? South Park representa lo que es la gran fábrica del gas del mundo. El mundo, exactamente. Una gran fábrica de gas del mundo que ahora mismo está envuelta en llamas y que representa prácticamente lo que es 2/3 de la producción gasística de Irán. Va a mermar totalmente la capacidad de exportación de Irán, pero no solo esto, que le va a afectar por igual a lo que es el ámbito de la tecnología, de las comunicaciones. Y con ello, ¿por qué ha sucedido esto? Porque Irán ha estado atacando a los países del Golfo, que son aliados de los Estados Unidos, y ha ido mermando su capacidad de exportación. Y puede pensar Irán que se van a mantener indemne, intocables sus instalaciones energéticas. Eso solamente le va a afectar a lo que es el comercio global, pero sobre todo al desarrollo, porque ya Irán anunció que si le atacan de nuevo otra fuente energética, va a atacar lo que son las fuentes energéticas de los aliados de Estados Unidos. Pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta, aparte de los pozos petroleros, y son las plantas de desalinización. Las plantas de desalinización que son claves en el Oriente Medio. Son claves sobre todo. Tenemos que Kuwait, las plantas de desalinización representan más del 50% del Medio Oriente. El Medio Oriente tiene más del 50% de las plantas de desalinización. Kuwait representa para Kuwait un 90% la desalinización. Para Omán representa un 86%. Para Arabia Saudita un 70%. Pero para Emiratos Árabes Unidos representa un 42%. Es decir, ¿a qué podría conllevar el hecho de bombardear esas plantas de desalinización? Los estados pueden vivir con cerco, pueden vivir bombardeándose, pueden vivir con falta de alimentos, pero no pueden vivir sin agua. Exactamente. Sin agua no pueden vivir. Y el agua es el elemento fundamental para lo que se llama la defensa. Y los estados deben garantizar dentro del contexto de lo que es la seguridad hídrica a los ciudadanos el aprovisionamiento de agua. Pero no solamente para eso, porque es que las IA requieren para el enfriamiento muchísimo, una cantidad indeterminada de agua. Y no lo pueden hacer con agua salada, tiene que ser con agua tratada. Vamos a una breve pausa, interesantísima la exposición. Volvemos en unos minutos. No se pierdan la segunda parte con el general retirado y experto en geopolítica, psicólogo, en fin, multifacético, Miguel Ángel Cordero.
Continuamos con el general retirado Miguel Ángel Cordero, analista geopolítico. Y se ha hablado del desgaste. Irán con drones de $20,000, hay que enfrentarlo con misiles de $5 millones. Parece que todavía Irán tiene capacidad en términos de misiles y de drones para seguir afectando la región. Como militar, ¿tú tienes una idea en qué va a parar, cómo va a concluir, cuánto podría extenderse esa guerra? Muy buena tu pregunta, Ramón. El concepto de guerra de desgaste es un asunto que está conceptualizado dentro del ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, donde el vencedor será el que tenga más posibilidades de sostenimiento a través del proceso. Y yo oigo a algunos comentaristas que dicen, Irán ya ganó. Sí. Óigame, Irán ya ganó. Si ganó Irán, ¿qué hace Estados Unidos bombardeando e Israel bombardeando a Irán? Porque Irán ya ganó. Y algo que choca bastante, y es el hecho de que el presidente de Irán, Pezeshkian, ha dicho que la única forma de un alto al fuego es bajo dos condiciones. En primer lugar, la indemnización por concepto de daños resultado de la guerra, que Irán sea indemnizada. Y número dos, que exista un compromiso de que en el futuro no van a bombardear a Irán, donde la comunidad internacional. Son dos grandes sueños. Podríamos decir que estos sueños podrían estar viviendo lo que es la isla de la utopía de Tomás Moro, o son parte de la obra 1984 de George Orwell. No sé dónde tienen. Para negociar esas dos condiciones comenzando, no están sobre la mesa, en el menú de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Quizás lo hace Irán con el hecho de decir, no vamos a indemnizarlo, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el que indemniza le está dando la victoria al contrario. Claro. Lo que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. La indemnización, por ejemplo, Alemania en la Segunda Guerra, vamos a la Segunda para que sea más reciente. La Segunda Guerra Mundial, la indemnización que cobró la URSS fue Alemania Oriental. Y Occidente se quedó con Alemania Occidental, que después de la caída del muro de Berlín, pues tuvo que soltar Alemania Oriental y se conllevó a lo que fue la unificación de la Gran Alemania. Ahora, una indemnización a un Estado, la indemnización la exigen los ganadores. Los ganadores. Y si Irán se entiende que es ganador, pues Estados Unidos se debe retirar. Nunca va a pasar eso. No está sobre la mesa. Ahora, lo de guerras de desgaste viene precisamente que el que se sienta ya minimizado, reducido, porque no tiene capacidad en cuanto a lo que se llama el sostenimiento bélico, porque la moral puede estar, el elemento número uno en un conflicto, en una guerra, es la moral. Las tropas pueden tener moral, pero si no tienen municiones, no hacen nada en la guerra. Hay que capitular necesariamente. Y la gran pregunta es la siguiente. ¿Capitulará Estados Unidos e Israel por falta de municiones? No. Es lo primero que debemos analizar desde el punto de vista de las guerras y los conflictos. Ahora mismo la guerra de desgaste se va a dar en base a la voluntad, pero sobre todo el deterioro de cómo quede el territorio y cómo pueda ser eliminado lo que son las diferentes cúpulas. Hemos visto que ya Estados Unidos e Israel han eliminado lo que es la cúpula actual de Irán. Se llevó a lo que es Ali Larijani. Ali Larijani es el cerebro, sí. El cerebro. Después de Qasem Soleimani, Ali
Larijani es el operativo, es el estratega, es el táctico allá en Irán. Llevárselo ha significado un gran golpe para Irán y por eso ha anunciado una retaliación mayor que con la muerte del ayatollah Jamenei. Si nos damos cuenta, le ha pesado más la muerte de Ali que la muerte de Jamenei. ¿Por qué? Porque era el cerebro de las operaciones militares, era el gran estratega del ámbito de los conflictos en Irán. Ahora, hay otras figuras que hay que tomar en cuenta, como lo es el ministro de Inteligencia, Ismael Yati, pero también está el jefe de la policía Basí, que también fue eliminado, Golan Reza Soleimani, fue eliminado. ¿Y quién era este señor? El jefe de lo que se llama la policía represiva, sí, donde está integrado lo que es la policía de la moral. Paramilitar. Una policía paramilitar, ¿no? No, militar totalmente. Son generales, estamos refiriéndonos a generales, porque el ministro de Inteligencia también. Entonces, en este sentido vemos que la gran cúpula, en 72 horas se han eliminado 3 cabezas de la alta cúpula militar de lo que es Irán. Y se van identificando en la medida que van subiendo. Hablamos y nos preguntamos el relevo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, el hijo de Jamenei, que está dando discurso. ¿Será cierto que está vivo? Pero él se encontraba con su padre, con su esposa, con su hija, ahí, y con su madre. Y el único sobreviviente fue él. Que tiene leves heridas, que es probable que esté en Rusia, exacto, señores. Pero no se ha visto. No se ha visto, ni se va a ver tampoco, porque simplemente es una figura de cartón para enarbolar lo que es la revolución islámica, el sucesor de Jamenei. Pero en ese sentido nosotros debemos visualizar y nos preguntamos hacia dónde irá. De la parte occidental va a haber una fractura, en Occidente. Y ya lo ha anunciado Donald Trump. Y esa fractura va a ser en un órgano de defensa, pero de ofensa a la vez, como lo es la OTAN. Porque ya Donald Trump ha anunciado, no me van a apoyar a mí, se van a apoyar a ustedes mismos, porque yo no necesito a la OTAN y nunca la hemos necesitado. Ahora, ¿qué dicen algunos estados como Alemania, Francia, Emmanuel Macron, por ejemplo? Cuando todo se estabilice, nosotros vamos a apoyar en el libre tránsito. Ajá. ¿Y te van a necesitar después que el problema se resuelva? No. Debemos visualizar que Europa, sin los Estados Unidos, no tiene la capacidad de defensa para sostener en un teatro de operaciones europeo un conflicto no solo con Rusia, sino también con China. ¿Quién ahora mismo está siendo la mayor beneficiada en todo esto? China, pero también Rusia. ¿Por qué Rusia? Porque el petróleo de los Urales se ha ido disparando y ya ronda los $100. No, y además le dieron luz verde que aportara petróleo. Por eso, está rondando los $100 el petróleo de los Urales. Y ya Rusia le ha dicho a China y le ha dicho a India, sus grandes consumidores, óiganme, ya no hay rebaja en el precio de los combustibles, en el precio de los barriles de petróleo, vamos a ajustar los precios. Ya eso le va a dar un aire de respiro a Rusia, pero ¿está Rusia apoyando a Irán con estas ganancias que tiene? Es probable que le esté suministrando lo que se llama inteligencia satelital, al igual que China, que aunque no sean actores primarios, son actores secundarios, porque todo aquel Estado que suministra inteligencia, información a otro, aunque no esté en el teatro de operaciones, indirectamente está facilitando el medio para que las operaciones militares y con ello la guerra, pues se mantengan en un teatro de operación. Ahora, en cuanto a lo que es la guerra de desgaste, vamos a imaginarnos cuáles serán las posibilidades de Irán de sostener a mediano plazo
este conflicto bélico. ¿Que le conviene a Trump por las elecciones? Yo creo que Trump no está pensando en eso, porque Trump sabe que solo le queda un periodo y tiene que ajustar ciertas reglas que se habían hecho indiferentes los anteriores, los antecesores de él, Obama, Biden, se habían hecho de la vista gorda y habían hecho acuerdos frágiles que no garantizaban lo que es la seguridad de los Estados Unidos. Y en ese contexto vamos a preguntarnos, ¿estamos viviendo en un mundo multipolar? ¿Qué tipo de mundo tenemos en la actualidad? Ahora mismo lo que se visualiza, Ramón, es una unipolaridad. Lo ideal es que exista una bipolaridad, un mundo bipolar donde Estados Unidos y China compartan. Pero China no es un actor que pueda conllevar a lo que es un esquema de pacificación fuera de lo que es el ámbito diplomático. No está interesada en empeñarse a mediar de una manera proactiva dentro del contexto de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos para propiciar estabilidad. Esa es la potencia unipolar que buscamos, que a través lo único que busca es engrandecer a algo que llama Paracarna, un esquema de conectografía donde las conexiones a través del aprovisionamiento de puertos, aeropuertos, muelles, para tener una posibilidad de magnificar su comercio internacional a través del proyecto del cinturón y la ruta de la seda, donde visualizamos, como dice Paracarna en esa obra escrita en 1917, que ahora mismo tanto los puertos, los aeropuertos, representan un nodo de conexión a lo que llamó Nicolás Speedman el Greenland, y que los proyectos chinos están encaminados precisamente a ejercer el control del comercio internacional a través de sus cadenas de suministro, teniendo el control de lo que son los puertos. Y vemos aquí en Brasil, donde ya tiene el puerto de Santos. El puerto de Santos, pero también tiene a Chancay, allá en Perú. Y está generando una dinámica de aprovisionamiento de puertos, de control, pero tiene también en Pakistán el puerto de Gwadar, en Bangladesh, pero está estabilizado también en Alemania con un puerto que nosotros podríamos decir y visualizar. ¿Son estos puertos en verdad una consecución de lo que es la doctrina Monroe? No la doctrina Monroe, lo que es la teoría de Alfred Dreyer Mahan del poder naval, sí. La talasocracia está fundamentada en lo que se llama el control de los mares, pero los mares no se pueden controlar si no se tienen puertos seguros que sean administrados de una manera no solamente desde el ámbito de lo que es el comercio internacional, sino que en un momento determinado se puedan utilizar con fines bélicos. Y por ello vimos el gran conflicto del Canal de Panamá, donde una compañía china tenía el control del puerto de Colón, pero también tenía el control del puerto de Cristóbal. Tenían el control en el Atlántico y en el Pacífico de esos dos puertos, y el Tribunal Supremo de Panamá determinó que era inconstitucional. Por presión de los Estados Unidos, sí, claro. Muy probable que Mulino le haya hecho el trabajo allá en Panamá para tumbar ese contrato y que ahora lo tenga BlackRock, una compañía norteamericana. Es un asunto de seguridad nacional, claro, para los Estados Unidos. Qué pena no tener más tiempo, pero Cordero siempre nos brinda una verdadera cátedra de temas que son de actualidad y que vamos a tener que aprender a vivir con esto varios meses. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y nos vemos la próxima vez en el Telematutino 11. Gracias por tu invitación y nada, le dejamos esa tarea a ese público que te sigue en cada segmento de tus diferentes programas sobre dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Magnífico. Cierre con broche de oro. Continuamos, amables televidentes, con propuesta semanal.